En este supermercado de León nos toman la temperatura por seguridad. A quienes van a hacer la compra, también a los empleados y a los proveedores. Medidas extra para evitar contagios. Los que superen los 37 grados deberán volverse a casa. Hola, ¿cómo están? Hoy nos llegan imágenes como estas y otras casi de ciencia ficción, pero que nos ayudan a entender cómo será esa nueva normalidad que conquistaremos, si lo hacemos bien, en 8 semanas. Normalidad que no será plena hasta que llegue la vacuna. Para eso tendremos que esperar más. La industria esta mañana ha puesto como fecha principios de 2021. Hoy vamos a desentrañar las claves de la desescalada. Nos hacemos por ustedes esas preguntas básicas, pero que requieren respuesta, como cuándo podremos volver al pueblo. También pisamos el Congreso. La desescalada no es tal a nivel político. Hoy ha sido toda la oposición la que le ha lanzado reproches a Pedro Sánchez. ¿Se imaginan cenar en una mesa dentro de esta burbuja? La industria trabaja ya en estructuras de este tipo para garantizar la distancia de seguridad y separar zonas en restaurantes o en hospitales. Son los elementos de esa nueva normalidad a la que nos encaminamos. Ya conocemos un poco más el futuro que tenemos por delante. De entrada, un máximo de 8 semanas hasta llegar a esa nueva normalidad. Entre ellas, 4 fases de transición de 0 a 3, en las que iremos recuperando movilidad y también se restablecerá poco a poco la actividad comercial y hostelera. Olivia Guillén, las ciudades aún siguen en pausa, pero es cuestión de días que se levanten las primeras persianas y que recuperemos los paseos. Buenas tardes, Alejandra. Pues efectivamente estas calles van a ir cambiando poco a poco. El pasado domingo ya veíamos cómo eran los más pequeños los que podían salir a pasear acompañados de un adulto y a partir del sábado podremos hacerlo todos los demás. Otra de las cosas que también podremos hacer a partir del sábado es hacer ejercicio al aire libre, aunque en ambos casos el tiempo máximo va a ser de 1 hora. Otro de los cambios importantes se producirá el próximo lunes, día 4, cuando empiecen a abrir comercios y establecimientos, pero con cita previa. Es el caso de las peluquerías. Por fin podremos pedir cita, uno de los servicios más anhelados durante este confinamiento. La primera de esas 4 fases que comentabas va a comenzar en prácticamente toda España el lunes día 11, y en ese momento podrán abrir el resto de comercios y otros sitios como lugares de culto y hoteles, pero con estrictas medidas de seguridad. Los runners ya pueden sacar sus zapatillas. En plena fase 0 podremos salir a hacer ejercicio de manera individual. Sergio ya se ha organizado. Y saldré pues eso, a las 8 de la mañana, a las 9, y luego si se puede también salir a última hora, pues lo mismo, 8 de la tarde o 9 de la noche. En la fase 1 podrán abrir comercios como esta tienda soriana, pero el día a día habrá cambiado. Se vaya y no quiera la ropa que la que no le queda bien o no se la quiera comprar, volvemos a desinfectar. Y volveremos a ver las terrazas abiertas, pero a 1/3 de su capacidad. Estamos el 90% en ERTES y efectivamente con un 30% es totalmente imposible meter a toda la plantilla, mantenerla 6 meses, que es lo que dice el Gobierno. También volverán los fieles a la iglesia del Padre Jesús Álvaro. Todo lo que signifique poder tener feligreses es una alegría. La conferencia episcopal ya anunció que se mantendrían las distancias y se quitaría el agua bendita. Hay que intentar cumplir todas las normas. Después será el turno de los centros de ocio como este cine, pero piden más claridad en la desescalada. Porque el 30% todos sabemos lo que es, pero ese 30% ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si todo va bien, a partir del 10 de junio entraríamos en la tercera fase. Ahí volvería la actividad a centros comerciales como este, eso sí, al 50% de su capacidad y guardando 2 metros de distancia. También aumentarán los aforos de los locales de restauración. Conocemos las fases y a quienes afectan, pero nos surgen dudas sobre detalles relacionados con eso que antes era
cotidiano. Por ejemplo, ¿cuándo podremos ir al pueblo, visitar a alguien en otra provincia o viajar al extranjero? Buscando en el documento del Gobierno hemos encontrado las respuestas. ¿Puedo salir de casa? Sí, pero solo si se va a hacer algo permitido, como por ejemplo hacer deporte a partir de este sábado o ir a un local con cita previa. Esto será a partir de la fase 0 que empieza el próximo lunes. ¿Puedo visitar a mis familiares y amigos? Se permitirá el contacto social en grupos pequeños entre personas que no sean vulnerables y no tengan patologías previas. Buenos días. Buenos días. Será en la fase 1 y se ampliará a un mayor número de personas en la fase 2. Eso sí, siempre en la misma provincia. ¿Puedo ir a trabajar a otra provincia? Por motivos laborales se permitirá el desplazamiento a otra provincia siempre que esté justificado. ¿Puedo ir al pueblo? Si su pueblo se encuentra en su provincia, podrá desplazarse a su segunda residencia a partir de la fase 2, pero si está fuera, no será hasta la denominada nueva normalidad. ¿Y puedo viajar fuera del país? De momento no se contemplan los movimientos de personas fuera de España, solo se podrá salir por causa justificada o de fuerza mayor. Pero estas fases de desescalada generan inquietud y preocupación a comerciantes y hosteleros. Se tienen que adaptar, eso es inversión, y vienen de un mes y medio en blanco, sin ingresos y con ERTEs. Olivia Guillén, ¿qué dicen unos y otros? Pues Alejandra, hay mucha preocupación porque las ventas del comercio minorista han caído un 14% en el mes de marzo. Es el mayor descenso de la serie histórica del INE y además prevén que en abril va a ser todavía peor. Hemos escuchado hoy incluso a representantes de la hostelería hablar de desescalabro en lugar de desescalada. Les parece, por ejemplo, inviable que se reduzca al 30% la capacidad de las terrazas. Desde los dos sectores piden que se mantengan los ERTEs parciales y que se vayan incorporando a sus empleados poco a poco. En comercio también están muy preocupados porque creen que los bienes que no sean de primera necesidad pueden no ser tan demandados como antes. En el momento en que abramos las puertas de nuestros establecimientos comerciales volveremos a tener todos los gastos completos de nuestra actividad, pero con la incertidumbre de qué ingresos vamos a generar. Por desgracia, no vamos a tener cola en la puerta para que compren unos zapatos, para que renueven su vestuario, como estamos viendo cuando se trata de productos de primera necesidad. Por eso creemos que hay que buscar ayudas directas a las empresas para cubrir esa parte de los gastos fijos que estamos teniendo y que vamos a tener en esas primeras semanas. En este hipermercado de León, ya lo van a ver, toman la temperatura a los clientes. Lo hacen por seguridad y se suma la medida de usar guantes y gel hidroalcohólico que ya existía. El personal de seguridad mide la temperatura de trabajadores, proveedores y clientes. A aquellos que presenten más de 38 grados se les insta a irse a casa y a contactar con el centro de salud. Sobre todo concienciar a todos los clientes que no relajen, porque ahora que se están levantando las medidas de confinamiento, yo creo que es bueno pensar que aunque la seguridad total no existe ni existirá, pero por lo menos concienciar que si te encuentras mal es mejor que vayas a tu médico de cabecera y que te quedes en casa. Pues bien, el plan de desescalada confirma lo que ya se temía. Las clases presenciales no volverán a los colegios hasta septiembre. Sí se van a poder abrir los centros para conciliar en el caso de los menores de 6 años. Pero Eduardo Martínez, ¿qué pasa con los niños de entre 6 y 14 años? Porque en casa solos no se pueden quedar. Ese es el problemón con el que se han encontrado de repente los padres y madres que no pueden trabajar desde casa o que tampoco tienen la posibilidad de flexibilizar y adaptar sus horarios laborales. Los que tienen hijos menores de 6 años, pues sí, saben que pueden llevarlos al colegio, eso sí, en la segunda fase de la desescalada, que no se producirá en ningún caso antes del próximo día 25 de mayo. Pero los padres de niños de 6, 7, 8 años en adelante, pues es que no saben lo que van a hacer. Tampoco contemplan la opción de dejarlos con los abuelos por el riesgo de contagio que conlleva esa posibilidad, y por eso le piden al Gobierno y no descartan que así suceda al final, que amplíe y modifique esta medida. La conciliación se presenta como la asignatura más difícil de la desescalada en el ámbito educativo. Los centros solo abrirán en la segunda fase para niños de hasta 6 años cuyos padres trabajen fuera de casa. Yo en teoría empiezo el 11 de mayo y si no puedo estar con la abuela no sé qué hacer. Con los abuelos por lo visto tampoco se pueden quedar porque son personal de riesgo, con lo cual complicado por todos los sitios. La solución es dejarlos con los abuelos y poner en peligro a los abuelos, pues es
es difícil de tomar una decisión ahí. Preocupados, padres y madres consideran insuficiente la medida. Niños de 7, 8 o 9 años no pueden o no deben quedarse en casa totalmente solos. Se debe ampliar a muchos más casos. En la misma fase podrán volver los alumnos del último curso de cada ciclo. Será voluntario y en grupos reducidos. Tendría que ser negociado con las organizaciones sindicales representativas del profesorado y que habrá que dotar de equipos de protección individual, garantizar distancias. Supone ampliar horario del profesorado y ampliar también la capacidad de teledocencia de los centros, por lo que sería necesaria unas nuevas condiciones de financiación. Complicado panorama el de esta reapertura de centros educativos a la espera de ver si la letra pequeña incluye alguna modificación. ¿Y qué dicen de todo esto las comunidades autónomas? El Gobierno ha mantenido con ellas una interlocución continua, pero son bastantes las que le reprochan que no haya tenido en cuenta sus propuestas y que siga manteniendo todo el poder de decisión durante este periodo. Castilla y León, recordarán, había defendido que la desescalada empezara por las zonas rurales. Debe empezar por el mundo rural. Por el mundo rural en aquellas zonas básicas de salud donde no haya casos. Eso pedía la Junta y eso, según el vicepresidente Igea, se ha tenido en cuenta en el plan del Gobierno. En su Twitter, Igea afirma que se cumple con los criterios propuestos por Castilla y León y que el plan del Ejecutivo es razonable. El vicepresidente de la Junta es uno de los 2 miembros de nuestra comunidad en el Comité Estatal para la Desescalada. Y buscamos la valoración ya no en Twitter, sino de palabra que ha hecho hoy la consejera de Sanidad. Hace 2 días, en una sentida intervención en las Cortes, alertaba del enorme riesgo que entrañarían las prisas en la desescalada. Ana Rayaces, ¿qué le parecen estas fases de transición a Verónica Casado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues dice que está satisfecha con el documento y que coincide con algunas de esas propuestas. Por ejemplo, que las fases de la desescalada vayan separadas de 15 días en 15 días aproximadamente, porque así, si algo falla, va a dar tiempo a reaccionar. También convence esa idea de ir a diferentes velocidades entre comunidades autónomas e incluso entre provincias, aunque Castilla y León quiere bajar todavía más al detalle y que la desescalada vaya por zonas básicas de salud. Un criterio que en principio el Gobierno central no contemplaba, pero dice Verónica Casado que el ministro de Sanidad está dispuesto a valorar. Eso sí, no todo gusta, todavía hay muchas dudas con ese documento. No podemos decir, bueno, hay que ir despacio ya, pero es como si decimos a alguien, tienes que ir despacio por la carretera, pero ¿a cuánto? ¿A 30, 40, 50? ¿O puedes ir más rápido? ¿A cuánto? ¿A 90, a 100, a 120? Esto es lo que queremos decir cuando queremos que se establezcan estándares mínimos y máximos para considerar que una fase está consolidada y que podemos pasar a la siguiente. Leve repunte de nuevos contagios en las últimas 24 horas. En España, los positivos diagnosticados por PCR han doblado. También han subido los casos en Castilla y León, aunque en un porcentaje menor. Y eso que seguimos contabilizando también los positivos con test aerolíticos. En total hay 19.891 contagios en positivo. También suben los fallecimientos, 325 en España, esos son 24 más que ayer. Por contra, en Castilla y León descienden los decesos a 16, 10 menos que ayer. El número total de fallecidos en la comunidad se acerca a los 1.800, a los que hay que sumar 1.609 más en residencias. Por último, las altas hospitalarias suben al dato más alto a nivel nacional desde que estalló la pandemia. Y entre los fallecidos en las últimas horas hay que lamentar la muerte de Hilario Reguera, Policía Nacional en Segovia. Sus compañeros le brindaron ayer este homenaje a título póstumo antes de acompañar su féretro hasta el crematorio. Reguera había sido agente de calle hasta pasar a segunda actividad. Ahora estaba a la espera de jubilarse. A los datos de contagios que conocemos todos los días les prestamos una gran atención y a partir de ahora serán el centinela de lo bien o mal que estemos haciendo la desescalada, pero no será el único criterio que permita avanzar o retroceder en una fase. De la misma manera que la epidemia no ha afectado por igual a los territorios, la desescalada tampoco va a ser homogénea. Pero eso sí, los requisitos que van a tener que cumplir las provincias para ir avanzando de fase a la nueva normalidad serán idénticos.
Por un lado están los criterios epidemiológicos, aunque Sanidad no ha precisado aún los umbrales que no pueden superar, si 1 o 2 casos por 100.000 habitantes. Tampoco se sabe bajo qué número reproductivo, es decir, el que estima cuántas personas contagia de media cada infectado. Igual de importante para avanzar en esta desescalada serán los planes de sanidad. Cada comunidad autónoma debe preparar un plan de reacción rápida que aborde cómo se afrontaría el incremento de necesidades, por ejemplo, de camas UCI, de recursos humanos especializados, de equipos y materiales necesarios en el caso de un hipotético rebrote intenso. Cobra aquí especial relevancia la labor de atención primaria, que tendrá una labor esencial en la detección, diagnóstico y aislamiento de los posibles infectados. Y junto a estos indicadores para la desescalada también se analizarán otros, como los económicos, los sociales o la movilidad. Ante un posible repunte de casos importante, ya podemos tener baja transmisión, ya podemos tener muy pocos casos, ya podemos tener un buen sistema de vigilancia, que si no tenemos instaladas las capacidades asistenciales necesarias no podremos abrir, porque no hay capacidad de respuesta. Todas estas fases, estas medidas son necesarias para contener el virus, mantenerlo a raya hasta que llegue la vacuna. Las mascarillas y el distanciamiento social nos van a acompañar hasta que los laboratorios farmacéuticos den con ella. Y ya nos avisan, el arsenal de vacunas necesario no estará listo hasta el primer trimestre de 2021. Van a empezar a producir a riesgo, para que en el caso de que tengamos esos resultados en el entorno del primer trimestre o un poco antes, el primer trimestre del 21, podamos no solo conocer los resultados, sino tener ya millones de dosis disponibles para empezar a vacunar. La Consejería de Sanidad anunció que primaría a los sanitarios y hoy hemos sabido que también habrá primas para el personal público esencial durante este estado de alarma. El consejero de la Presidencia no ha concretado cómo será esa recompensa, pero ha adelantado que la Junta ya ha creado un grupo de trabajo para analizar el cómo y ha detallado algunas categorías. Profesionales de los servicios sociales, los cuales han desempeñado sus funciones con desbordado cariño y sensibilidad a una población especialmente sensible e importante, como son nuestros mayores, o profesionales de la emergencia, el 112, con su eficaz y eficiente atención como primera línea de batalla, profesionales también de la Administración General que han estado a su lado para conseguir todas las herramientas necesarias para prestar esos servicios. Que no solo merecen esos homenajes diarios, que también, pero hay que reconocerles profesionalmente su esfuerzo, que en algunos casos les ha llevado a la enfermedad y a la muerte, y eso no se puede despachar con unas bonitas palabras una vez más. Complementos salariales, por supuesto, han de devolverse las horas trabajadas y computarse las vacaciones, como medidas urgentes a aplicar ya. ¿Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú, según sus palabras? ¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento a intermediarios socialistas? Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo, menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted. Esta crisis, señoría, seguro que no va a servir como excusa para abandonar, por ejemplo, agendas como la transición ecológica justa. Tampoco va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años. No baja el nivel de crítica al Gobierno, más bien al contrario, lo que podría complicar la aprobación de la nueva prórroga del estado de alarma. Casado acusa a Sánchez de mentir a todos, a la OCDE, a las familias y a los trabajadores. También ha cuestionado el plan de desescalada. Sara Ayuso, Congreso, y no ha sido el único. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las críticas han sido generalizadas. Ciudadanos, por ejemplo, cree que Sánchez no está a la altura y Rufián le pide que abandone ya el estado de alarma. Pero en lo que coincide toda la oposición es en afear la falta de diálogo del Gobierno y en cuestionar esa escasa concreción de ese plan para la desescalada. Así las cosas, algunos grupos como el PNV, Ciudadanos o el propio Partido Popular han dejado en el aire su apoyo la semana que viene cuando Sánchez vuelva a reclamar una nueva prórroga. El presidente del Gobierno ha defendido el carácter social de su gestión y ha reconocido, eso sí, la gravísima situación económica que vive el país.
Solo hace 48 horas que ha empezado a hacer las pruebas serológicas y, sin embargo, toma las decisiones sin conocer los resultados. Esto es la foto del señor Iglesias en el supermercado haciendo la compra. Lo que ha creado usted ha sido preocupación. Enterándonos de las cosas por ruedas de prensa. Si nos hubieran llamado, les hubiéramos dicho que no tiene ningún sentido poder ir a cortarse el pelo a una peluquería antes de poder ir a ver a tu madre. Le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas. Es usted y su gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Y también hoy agitada la política municipal. En medio de la crisis sanitaria, el Partido Popular anuncia una moción de censura contra el PSOE en el Ayuntamiento de Guardo, en el norte de la provincia de Palencia. La socialista Gemma Sanfélix consiguió la alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos, pero ahora esa relación se ha roto y todo apunta a que la formación naranja cambiará de aliados y apoyará al Partido Popular. De esta manera, el exalcalde Juan Jesús Blanco podría recuperar el bastón de mando. Me parece vergonzoso que en un momento en el que todos los alcaldes y alcaldesas están peleando por mejorar la vida de sus conciudadanos a través de bases, de ayudas, de medidas, haya otros que se dedican ya no solo desde la lealtad a construir y ayudar y aportar su grano de arena, sino a destruir e incluso a poder plantear una moción de censura para quitar y para derrocar un gobierno. La Junta insiste en reclamar al Gobierno el aplazamiento de impuestos y la extensión de ERTEs, en algunos casos, más allá del estado de alarma. Esta mañana el presidente de la Junta se ha reunido con el Consejo Castellano y Leonés de Comercio. Mañueco ha recogido su preocupación por la situación del pequeño comercio y les ha asegurado que seguirá reclamando medidas y fondos extraordinarios, aunque se vaya a permitir la apertura. Y recuperamos ahora la denuncia que ayer lanzaba el sindicato SATSE sobre la falta de personal en 2 residencias de mayores de Valladolid. En concreto, una de ellas, la de Parque Sol, tiene, según este sindicato, una sola enfermera por la noche para cuidar a 90 mayores, la mitad de ellos con COVID-19. Ana Rayaces, comparecía hoy en rueda de prensa la consejera de Familia. ¿Y qué es lo que ha dicho al respecto? Sí, en este caso concreto no ha querido valorar si es suficiente o no esta única enfermera. Lo que sí que ha dicho es que se cumplen en todas las residencias públicas y privadas los criterios establecidos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Le hemos preguntado también a Isabel Blanco si a partir de ahora se van a permitir visitas a las residencias. Ha dicho que no, de hecho dice que serán las últimas en entrar en la desescalada. Isabel Blanco ha reconocido también que hay cosas que cambiar, por ejemplo, la atención sanitaria en las residencias. Lo que ha fallado en esta crisis ha sido la atención en las residencias, la atención sobre todo sanitaria, el modelo sanitario de atención en las residencias. No se nos tiene que olvidar que estamos en una crisis sanitaria. Lo que tenemos que hacer es, a partir del modelo que tenemos, potenciar, fomentar lo que ha funcionado de ese modelo y replantearnos, reforzar, reformar aquellas partes del modelo que han sido más vulnerables. Renault reanuda la actividad en la fábrica de carrocería y montaje de Valladolid y en la planta de Palencia. Se va a trabajar solo de turno de mañana y se ha incorporado el 40% de la plantilla después de recibir formación sobre el nuevo y estricto protocolo de seguridad que deben seguir. Hasta la factoría de Renault en Palencia nos vamos. Alba Míguez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A las 6 de la mañana abrían de nuevo estas puertas en la factoría de Renault en Palencia después de llevar varias semanas cerrada por la crisis sanitaria. Se retomaba así la producción, aunque lo hacen con el 40% de la plantilla, es decir, 1.200 trabajadores en esta planta de Villamuriel de Cerrato y 1.600 en carrocería y montaje en Valladolid. El resto permanecerá de ERTE al menos hasta el 9 de mayo. Los que se incorporan lo
lo hacen solo en turno de mañana y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Para empezar, deben llegar a la planta ya con la mascarilla puesta, pasarán por un arco termógrafo y en ningún caso podrán acceder a su puesto de trabajo si superan la temperatura de los 37,5 grados. Además, deben evitar tocar los tornos y en zonas de trabajo donde sea imposible garantizar la distancia de seguridad, como es, por ejemplo, la cadena, se han instalado mamparas de cristal. Todo un estricto protocolo de seguridad para evitar, en la medida de lo posible, los contagios por COVID-19. A los autocares ya se ha hecho mal. Se ha hecho por la puerta de atrás cuando se había indicado que había que subir por la puerta de adelante y mantener unas distancias de seguridad. Tampoco hay botellines de agua que habían dicho que íbamos a tener para poder refrescarnos durante el trabajo, porque no se pueden utilizar las fuentes ni las máquinas de vending, y tampoco hay geles desinfectantes por las líneas. El coronavirus ha obligado a algunas empresas a reinventar su modelo de negocio durante el estado de alarma. Es el caso, lo vamos a ver, de Lácteas Cobreros. El proceso de producción que día a día se lleva dentro de las paredes de esta fábrica ha dado un vuelco con la crisis del coronavirus. El descenso del consumo ha afectado negativamente a Lácteas Cobreros. Cuando se declara el estado de alarma, todos los consumidores hemos salido masivamente a copiar productos, los supermercados se han encontrado arrasados, como hemos visto, y hemos tenido estos picos de consumo que luego, claro, lógicamente han bajado. Esta situación toca especialmente al rulo de cabra, uno de los dos pilares de esta compañía. Han vinculado a la tapa, al mundo de la cocina y lógicamente, claro, con el descenso del poder adquisitivo de los consumidores, pues deja de ser un producto prácticamente esencial. Por ello han tenido que apoyarse en su otra pata, la leche en polvo. En este caso, la producción ha subido y coincide que el mercado chino, uno de los principales países receptores, recomienda el consumo de este tipo de productos para ayudar al sistema inmune, en este caso, al de los niños. Esto es un producto base para la alimentación infantil, ¿vale? Nuestra leche en polvo de cabra tiene una calidad de alimentación infantil y es una parte importante en la formulación de las leches infantiles. A la espera de las medidas de la desescalada y del cambio de hábitos de consumo, Lácteas Cobreros prevé que la facturación caiga un 40% a final de este año. Veíamos el ejemplo de cómo las circunstancias nos obligan a resetearnos. El lácteo es un sector de peso en Castilla y León. De nuestra comunidad sale el 60% de toda la leche de oveja de España y el 17% de la leche de vaca, por detrás de Galicia. Tenemos en directo a Luis Calabozo, que es el director nacional de FENIL, la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Señor Calabozo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. A lo mejor se nos ha olvidado ya, pero cuando al principio de todo esto nos lanzamos en tromba a los supermercados a comprar, el sector lácteo tuvo que hacer un gran esfuerzo para que no faltara nada en los lineales. Así es. Yo distinguiría dos momentos en la situación que nos ha provocado el COVID-19. Como decíamos al principio, desde responder al acopio ante el temor al desabastecimiento y asegurando la presencia de todo tipo de productos lácteos en los lineales, a tratar de minimizar en lo posible las dificultades derivadas de la pérdida instantánea, sobre todo del mercado de la hostelería, de la restauración, del catering y la caída de los mercados exteriores a medida que la pandemia se ha ido extendiendo. La verdad es que este es un compromiso importante de la industria con el consumidor y que sobre todo quiero agradecer a todos los trabajadores que trabajan en esta industria que más allá de los temores han mostrado un nivel de absentismo pues prácticamente inapreciable, al contrario que en otros vecinos europeos. Sí, en algunos casos han tenido que llegar incluso a duplicar plantillas, pero la crisis también les ha golpeado a ustedes, sobre todo por el lado de la restauración. Así es, efectivamente. Este compromiso, la verdad es que el hecho de perder un mercado como la restauración, que en algunos casos va, por supuesto, desde el 30 al 70%, dependiendo del destino y del tipo de producto de cada una de las industrias, ha requerido también de un compromiso del sector lácteo muy importante para con ganaderos, cooperativas, en la medida de que la industria láctea tiene que poner todos los medios necesarios para recoger toda la leche que se produce en nuestro país, siempre que sus capacidades lo permitan. Hay que decir que hay industrias, queserías o de todo tipo que han tenido que hacer ERTEs, que han tenido que suspender. Claro, eso implica la imposibilidad de recoger la leche y ese esfuerzo también lo está haciendo nuestra industria. Y en este sentido hay que recordar que el mercado de exportación y el Horeca, como decíamos, han sufrido un duro golpe con motivo de la crisis del COVID.
La verdad es que es un problema la gestión de excedentes. Hay que recordar también que este problema, estas dificultades se han ido extendiendo también por Europa a medida que la pandemia se diseminaba y provocando parecidos problemas en nuestros grandes vecinos productores europeos del norte de Europa, lo que está traduciendo en excedentes a bajo precio de productos lácteos, sobre todo de quesos, y que tienen en nuestro país un destino de drenaje a precio muy bajo precisamente de esos quesos que son muy poco diferenciados. Ahora por eso que entramos en una nueva etapa en la que todos tenemos que recuperarnos, ustedes nos piden, nos apelan a que consumamos productos de aquí. Pues sí, hay que decir, con lo que hemos acabado de decir, hacemos un llamamiento de solidaridad a los consumidores a consumir lácteos españoles y también a la distribución minorista, nuestros colaboradores, que son quienes presentan nuestros productos a reservar espacio y promocionar los productos de origen español y local. Por eso es tan importante como el apoyo a la industria, el apoyo a la hostelería y a la restauración, como motores y tractores del crecimiento de la demanda directamente y sobre todo a través del turismo, que apoyemos estos sectores y que pidamos, desde luego, insistir también en la preferencia que debemos de tener todos por los productos españoles y locales. Señor Calabozo, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Hay disparidad de opiniones y también ha habido confusión, por eso les vamos a aclarar que no se pueden cultivar los huertos urbanos. Los desplazamientos están prohibidos por el estado de alarma y también esos. Solo pueden atender las tierras de labranza los agricultores, quienes dependan de esas cosechas para sobrevivir. Ahora iba a sembrar unas patatas y a poner unas cebollas y a poner unas lechugas. Higinio tiene suerte, puede sembrar porque su huerta está dentro de casa. Yo aquí no tengo peligro ninguno, porque es lo único que me libra para que esté en forma, porque si no estoy engarrotado. Desde que empezó el estado de alarma solo pueden cultivar agricultores dados de alta y familias que dependan de la huerta para sobrevivir. La pequeña producción pues se va erosionando, la gente va abandonando, no puede planificar los cultivos, porque no sabe lo que va a suceder. La medida es polémica. En comarcas como El Bierzo, donde apenas hay contagios, no entienden el peligro. ¿Qué grado de peligrosidad tiene comparado con que nosotros, los que vivimos en el pueblo, para poder comprar, ir al banco, ir a la farmacia, tenemos que desplazarnos a Bembibre? ¿Quién corre más peligro? Pero la orden del Ministerio de Sanidad es clara. Los desplazamientos que no sean de primera necesidad están prohibidos y eso incluye de momento las visitas a los huertos de recreo. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. El sector turístico es el que con más recelo mira el calendario. La incertidumbre que antes les contábamos afecta también a los caminos de Santiago que cruzan Castilla y León. No hay peregrinos y los pueblos que viven de su trasiego parece que están estos días vacíos y silenciosos, un silencio preocupante e inusual. Por este camino de Santiago francés llegarían a Castrojeriz más de 4.000 peregrinos en un mes de abril normal. Hoy sus 7 albergues están cerrados y los 500 vecinos viven con preocupación. La pandemia, aquí no hay contagios, pero muchas familias dependen del camino. Por esta calle, la más larga del Camino de Santiago, solían escucharse acentos coreanos o estadounidenses. Esto creo que nadie lo ha visto así jamás. Ahora mismo estaría todo lleno de gente. Este municipio de 500 vecinos cuenta con 7 albergues, 5 hoteles y 3 casas rurales dedicadas al transeúnte. Podrían llegar a pernoctar entre 3.000 o más 4.000 peregrinos. Pernoctar, pasar, pues seguro que pasan más de 6.000. El mes de abril solo. Los peregrinos solo llaman para cancelar o posponer. Trabajo 7 meses al año, tengo 5 trabajadores y ya he perdido 2 meses seguro y sé que otro por lo menos también. Un día como hoy, 50 comidas y 20, 30 cenas,
a nada, vamos. Normalmente están trabajando pues 9 personas todo el año y ahora pues ampliamos a 13, 14 personas. Y miran con recelo el calendario, quieren salvar el año que viene porque es jacobeo. Intentar quitar plazas para que las camas estén más separadas, incluso separarlas con algún tipo de biombo. El año pasado pernoctaron en los albergues de Castilla y León casi 500.000 de personas. Muchas familias dependen de quienes van a Santiago. Durante el confinamiento los dibujos están siendo uno de los pasatiempos de los más pequeños, pero ahora además sus dibujos pueden tener otro destino. Una casa de alpargatas ha lanzado un concurso para el Día de la Madre. Los diseños los hacen los niños y ellos plasmarán en una alpargata el que salga ganador. El jurado es también muy especial. Hola, soy Luca, tengo 9 años y soy el jurado del concurso del Día de la Madre. Para participar tenéis que entrar en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, somos Natachines, y subir el dibujo de vuestros hijos mencionándonos. Lo que pretendemos es que cuando las mamás miren atrás y pase todo esto, pues recuerden este Día de la Madre de una manera muy especial. Que el mejor gane. Nos vamos ahora hasta Salamanca. Pollo Martín podría pasar por ser una calle como cualquier otra, pero poco hay que fijarse para descubrir que no es así. Allí los vecinos han tejido una particular red que ha convertido su calle en un auténtico espectáculo. Se baila, se canta y se realiza un gran número de actividades, siempre, eso sí, desde el balcón. Poco hace falta para darse cuenta de que Pollo Martín es estos días una calle muy particular en Salamanca. Banderas de balcón a balcón, mensajes de ánimo y mucha animación. Aquí se baila en los balcones, se come, se vive intensamente la música. Todo comenzó por la iniciativa de una vecina que vio cómo sus hijos estaban sufriendo mucho el confinamiento y decidió remediarlo. Entonces se me ocurrió, a raíz de lo de los payasos de la tele, ¿cómo están ustedes? Tenía el CD, saqué la cadena de música, los disfracé, pusimos globos y pusimos a tope el cómo están ustedes y así empezó todo. Así que, y parece que resultó, o sea, los niños estaban mucho mejor. Para el recuerdo, momentos como la felicitación a una vecina que cumplía sus 100 años. Conciertos desde el balcón, teatro de marionetas, que han ido tejiendo toda una red vecinal. Yo conocía a la vecina del lado, a la de abajo, pero a los de enfrente ninguno. Y a raíz de esto, pues salimos y ahora nos conocemos todos y bueno, sabemos la vida de todos y estamos todo el día pendientes unos si falta otros. De balcón a balcón, con muchas ganas, haciendo una auténtica calle de la esperanza. Coincidiendo con el Día de la Danza, el abulense Fon González ha guionizado y dirigido este cortometraje con el título de El mensaje. Pretende con él rendir homenaje a las víctimas del coronavirus. El vídeo está protagonizado por 2 bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. La natación podría ser uno de los deportes que tenga más opciones de regresar poco a poco a la normalidad. La Federación Española lanza un comunicado para explicar que una piscina bien mantenida es sanitariamente segura. Pero hay muchos condicionantes y múltiples opciones que considerar para que los nadadores lo practiquen de forma segura. La Federación de Castilla y León mantiene contactos con las autoridades y los clubes. Nosotros tenemos una cosa muy clara y es que no queremos dar por cerrada la temporada y queremos llegar a poder disputar los campeonatos territoriales de verano de todas nuestras disciplinas. Significaría, por una parte, que hemos podido entrar en las piscinas, que hemos podido entrenar y hemos podido recuperar ese contacto con nuestro medio, que evidentemente es el agua. Los futbolistas, por poner un ejemplo, lo tienen relativamente fácil para mantener el punto físico. Pero ¿qué hay de los deportes acuáticos? ¿Cómo llevan la cuarentena los que desarrollan su deporte en el agua? En Burgos hemos hablado con algunos de ellos.
Lejos de la orilla, sus cuerpos se secan. La mayoría llevamos toda la vida en el agua y se echa mucho de menos. Con un balón en la mano, una calle que nadar, la piscina es su segunda casa. La base técnica, la base de nado y sobre todo las sensaciones, que es lo que más nos gusta a los nadadores, eso no lo podemos tener. Eso es así y no puede sustituirse por nada. El Castelae, máximo representante del waterpolo en nuestra ciudad, sigue las pautas marcadas por sus técnicos. Ejercicios contra la pared, que supongo que los padres a lo mejor me matarán, pero de rebote contra la pared, simplemente habilidades para controlar el balón. Y el Club Natación Tizona sí que podemos hacer ejercicios en seco, podemos hacer ejercicios de flexibilidad, de fuerza. Moja su rutina diaria con un poquito de humor. Puesta a punto en la habitación, en el salón o en la terraza. El gorro y las gafas de atrecho, porque a pesar de las fechas que maneja la federación, el mes de junio... Yo lo veo excesivamente optimista, la verdad. El adiós a la competición parece confirmado. Aunque somos de meseta, nos gusta irnos pues a la zona del Cantábrico, hacer travesías. Necesitan ya un chapuzón. Poder volver a la piscina en grupos pequeños, de 4 en 4, que es a lo que estamos habituados. Que estemos en calles no muy concurridas. Pero hasta entonces lo primero es lo primero. Lo principal es que todos estemos bien. Eso por delante. Aunque su piel añore cada día sumergirse bajo el agua. A pesar de la cancelación definitiva de la Liga francesa, el Paris Saint-Germain mantiene la intención de jugar la Champions. El club parisino agotará todas las vías para disputar los cuartos de final de la máxima competición continental. Incluso se baraja la posibilidad de que juegue fuera de Francia, ya que los eventos deportivos se han suspendido hasta septiembre. La UEFA todavía no ha dado a conocer las fechas en las que tiene previsto terminar la Champions League. Todo indica a que será durante el mes de agosto. Argentina también ha suspendido la Liga de Fútbol. No hay campeón y no habrá descensos ni ascensos durante 2 años para salvaguardar posibles endeudamientos de los clubes. El fútbol se reanudará en enero del próximo año. Por cierto, el futbolista argentino Paulo Dybala ha dado positivo por coronavirus 4 veces en un mes y medio. La Vuelta Ciclista a España no saldrá desde los Países Bajos como estaba previsto. Las autoridades holandesas y la organización de la Ronda Española se han visto obligadas a cancelar los planes de celebrar las 3 primeras etapas. Continúan los contactos con la Unión Ciclista Internacional para encontrar nuevas fechas. Y no se puede decir que David Alejandro se aburra. El atleta salmantino regresaba a la competición este año tras aprobar las oposiciones a la policía. El confinamiento también le ha permitido dedicarle más tiempo a su otra gran pasión, la música. Así que con él hoy nos vamos a despedir. Ya saben que tendrán más información esta tarde a partir de las 8:30 y en nuestra página web. Hasta mañana. El pasado mes de febrero, David Alejandro regresaba a la competición. El guijuelense se proclamaba subcampeón de Castilla y León de 60 metros lisos tras unos años apartado para preparar su ingreso en la Academia de Policía de Ávila. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha frenado su regreso. Más que un golpe ha sido un imprevisto de estos en los que te hacen plantear al final mucho las cosas. Sin embargo, según cómo está el panorama a nivel nacional, pienso que hay cosas ahora mucho más importantes que el deporte, como lo son la salud de todas las personas. De momento se prepara en casa, utilizando lo que puede, aunque su disciplina es muy explosiva y resulta complicado. Pues un 10% más o menos de lo que solemos hacer para estas alturas, así que bueno. David Alejandro está destinado en la comisaría de Béjar, mientras completa su formación como cadete. Estar en primera línea le ha puesto en situaciones difíciles, pero también gratificantes. Se lo agradece a la gente. La verdad es que para mí esa es una de las cosas que más me llena de este trabajo. Sobre todo que muchas veces te vas a casa con una sonrisa, porque al final sabes que estás contribuyendo a que el país vaya adelante, que vaya hacia mejor. No es músico profesional, pero durante la cuarentena afirma ha comenzado a dar sus primeros pasos como compositor.